Continuaremos con la presentación de la OIE. Nos focalizaremos ahora en el proceso que comienza con la notificación y otros informes que deben enviar los países miembros y veremos cómo y dónde estos datos son almacenados y cómo pueden ser consultados. El material utilizado para la preparación de esta clase fue gentilmente cedido por el Departamento de Información y Análisis de la Salud Animal Mundial, DIASAM, de la OIE. Agradecemos por su colaboración y apoyo a Nio, Paula, Lina, Natalia y Patricia. Vimos en la presentación general de la OIE cuáles eran sus objetivos. Recuerden que los tres primeros son los objetivos históricos. Y el primero de ellos es precisamente garantizar la transparencia de la situación zoosanitaria en el mundo mediante el compromiso de cada país miembro de declarar las enfermedades de los animales que detecta en su territorio. ¿Cómo expresa concretamente esto la OIE en el código terrestre y en el acuático también? Lo hace en el capítulo 1.1 de notificación de enfermedades, infecciones e infestaciones y presentación de datos epidemiológicos. En el segundo artículo de este capítulo se puede ver la definición de la OIE al respecto. Los países miembros pondrán a disposición de los demás países miembros, por mediación de la OIE, la información necesaria para detener la propagación de las enfermedades animales importantes y de sus agentes etiológicos y permitir un mejor control de dichas enfermedades a nivel mundial. Para ello, los países miembros cumplirán los requisitos de notificación dispuestos en los artículos 1.1.3 y 1.1.4. El artículo 1.1.3 expresa que la autoridad veterinaria deberá enviar a la OIE una notificación dentro de las 24 horas de la aparición por primera vez de una enfermedad, infección o infestación de la lista de la OIE en un país, zona o compartimento. La recurrencia de una enfermedad de la lista de la OIE después de haber declarado que el brote se había extinguido. La aparición por primera vez de una cepa nueva de un agente causante de una enfermedad de la lista. Los cambios en el comportamiento de agentes etiológicos de las enfermedades de la lista o la aparición de una enfermedad de la lista de la OIE en una especie hospedadora inusual. Reitero, cualquiera de estos eventos debería ser notificado dentro de las 24 horas siguientes a su identificación. Pero además, se deberán enviar informes semanales consecutivos a la notificación acerca de la evolución del evento. Se continuará enviando informes semanales hasta que el agente se erradique o se estabilice. También informes semestrales sobre la ausencia, presencia y evolución de las enfermedades de la lista de la OIE. Estos informes fueron particularmente pensados para aquellas enfermedades presentes en el país de manera endémica. Por ejemplo, el caso de un país donde anualmente se detectan unos 50 casos de brucelosis. No necesitan notificar cada vez que detecta un caso, sino que lo hace a través de este tipo de informe. E informes anuales relativos a cualquier información importante para los demás países miembros, como ser el personal de los servicios veterinarios, la producción de vacunas, la capacidad de los laboratorios nacionales, datos sobre la población animal, casos de zoonosis en humanos, entre otros.
El artículo 114 expresa además que se deberán notificar las enfermedades nuevas o emergentes. Concretamente dice que se deberá notificar cuando se haya detectado una enfermedad emergente en un país, zona o compartimento. También informes periódicos posteriores a la notificación de la enfermedad emergente durante el tiempo necesario para tener la certeza de que la enfermedad se erradicó o se tornó estable, o para disponer de suficiente información para determinar si la enfermedad cumple los requisitos de inclusión en la lista de la OIE. Y finalmente, un informe final una vez que se haya cumplido alguno de los dos puntos anteriores. Las notificaciones que deben hacerse a la OIE son relativas a las enfermedades de la lista. Veremos entonces cuáles son los criterios para incluir una enfermedad en esta lista. El algoritmo comienza con esta primera pregunta. ¿Se ha demostrado la propagación internacional del agente etiológico? Si no se propaga internacionalmente, como es el caso de las enfermedades tóxicas o metabólicas o carenciales, entonces la enfermedad no se incluye en la lista. Si se propaga, ya sea de manera directa a través de las fronteras o mediante el comercio internacional de animales o sus productos, entonces el algoritmo continúa con la siguiente pregunta. ¿Hay al menos un país que haya demostrado la ausencia efectiva o inminente del agente en poblaciones de animales susceptibles? Dicho de otra manera, ¿esta enfermedad es factible de ser erradicada? Si no se la puede erradicar, no se incluye en la lista. Si la enfermedad puede ser erradicada, entonces la pregunta siguiente es: ¿existe un método de detección y diagnóstico fiable y se dispone de una definición precisa de los casos que permita identificarlos claramente y distinguirlos de otras enfermedades? Si no se puede diagnosticar claramente, no se la incluye en la lista. Si puede ser diagnosticada con precisión, entonces la pregunta siguiente es: ¿se trata de una enfermedad importante? Para esto, la OIE pregunta: ¿se ha demostrado la transmisión natural al ser humano y la infección humana se asocia con consecuencias graves? ¿Se ha demostrado que la enfermedad tiene un impacto significativo en la sanidad de los animales domésticos? ¿O se ha demostrado que la enfermedad tiene un impacto significativo en la sanidad de los animales silvestres? Si los efectos no son relevantes, no se incluye la enfermedad en la lista, pero si lo son, recién ahí se la incluye en la lista. Este algoritmo es dinámico. Por ejemplo, hay enfermedades que antes no tenían un método diagnóstico muy preciso o que no eran factibles de ser erradicadas, pero que hoy lo son. Por lo tanto, se las puede incluir en la lista. A la vez, hay enfermedades que antes se integraban en la lista, pero que fueron retiradas. En definitiva, en la versión del año 2016 de los códigos hay una totalidad de 116 enfermedades, 88 que afectan a los animales terrestres y 28 que afectan a los acuáticos. Las mismas están agrupadas en títulos o secciones en función de la especie afectada. Así podemos ver en el código terrestre que hay unas 14 enfermedades específicas de los bovinos. Pero observen que hay un título varias en el cual se incluyen las enfermedades que afectan a más de una especie. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, fiebre aftosa entre las enfermedades que afectan a los bovinos, no la van a encontrar, dado que está bajo el título varias.
¿Cómo ha evolucionado la notificación de las enfermedades desde los inicios de la OIE hasta el presente? Por lo pronto, cuando la organización fue creada contaba solo con 28 países miembros y hoy son 180. Estos países tienen la obligación de notificar. Sin embargo, hay 201 países y territorios que efectivamente notifican a la OIE. Los que no son miembros lo hacen de manera voluntaria. Inicialmente se notificaban 9 enfermedades. Esto fue incrementándose con el paso del tiempo y las enfermedades se agrupaban en 3 listas, A, B y C, en función de su severidad y su capacidad para difundir. Posteriormente se las agrupó en 2 listas y el número de enfermedades llegó a ser de 108, hasta que en el año 2004 se consideró más conveniente tener una lista única en la cual actualmente se incluyen 116 enfermedades de notificación obligatoria. Y otro aspecto importante que se modificó con el paso del tiempo fue el procedimiento de notificación, cuya evolución está fuertemente vinculada al desarrollo de las telecomunicaciones. Al principio, los países notificaban por telegrama, mientras que actualmente todos están conectados a un servidor central que alimenta la interfaz WAGIS. Esto obviamente le otorga al sistema mayor transparencia, eficacia y sobre todo rapidez. A fin de garantizar la transparencia de la situación mundial en materia de salud animal, la OIE ha mantenido desde sus inicios un sistema que le permite recibir, recopilar y difundir datos referidos a las enfermedades de la lista en los países miembros. En tiempos anteriores a la informática, los datos se transmitían a través de publicaciones periódicas. A mediados de los años 90, el sistema migró hacia la informatización. Inicialmente se desarrolló un sistema llamado Handy Status, en el cual se almacenaron los datos correspondientes al período 1996-2004 y que podía ser consultado por los interesados. A partir del año 2005 se puso en funcionamiento el actual sistema, que es lo que vamos a ver a continuación. Sus principios generales podrían esquematizarse de la siguiente manera. Cada país miembro tiene su población de animales, tanto terrestres como acuáticos, susceptibles de sufrir las enfermedades de la lista. Estas poblaciones son observadas con diferente frecuencia por diferentes actores. Entre estos, los más activos son los productores, que son los propietarios de los animales y quienes los observan diariamente. Pero también están los veterinarios y otros. Estos no son necesariamente los únicos. Por ejemplo, los empleados de los mataderos o de los mercados concentradores de animales o los transportistas y otros actores también pueden jugar un rol importante en la observación de los animales y en la pronta detección de signos clínicos compatibles con las enfermedades de interés. La autoridad veterinaria también puede realizar una búsqueda activa de dichas enfermedades. Los hallazgos deben ser notificados a la autoridad veterinaria cuando corresponda y obviamente deben ser confirmados mediante la aplicación de procedimientos diagnósticos certeros. Una vez confirmado el diagnóstico de una enfermedad de la lista de la OIE, debe ser notificado a la organización por el procedimiento que corresponda, ya sea mediante una notificación, un informe de seguimiento o un informe semestral. Cuando la OIE recibe la notificación, procede a su verificación, chequeando que no haya errores e inconsistencias y a veces consultando al país cuando hay serias dudas. Además, la OIE utiliza otro procedimiento de búsqueda de datos. Busca informaciones sanitarias no oficiales y rumores,
difundidos por diversos medios de comunicación, así como por revistas y publicaciones científicas. También utiliza los informes de los laboratorios de referencia, cuyo mandato incluye informar a la OIE acerca de sus resultados. Así puede identificar eventos sanitarios de interés. Entonces, evalúa la credibilidad y pertinencia de los mismos y, si lo considera necesario, lo consulta con el país involucrado para su validación. Y recién entonces procede a notificarlo. Finalmente, una vez verificados los datos, se procede a la difusión de los mismos a través de diferentes canales de comunicación que también veremos más adelante. Como pueden apreciar en el esquema, el procedimiento requiere de la participación de tres categorías de actores: los países miembros, de donde surgen los datos; la OIE, que los recibe, verifica y difunde; y nuevamente la comunidad de países miembros, que recibe los datos sanitarios mundiales y los puede utilizar para tomar acciones a fin de prevenir la introducción de agentes etiológicos en sus territorios. Como pueden apreciar en este esquema, entonces, el sistema es teóricamente simple. Sin embargo, para que sea eficiente, requiere del buen funcionamiento de todos sus componentes. Y el componente que constituye la base del sistema radica en los países. Es la vigilancia epidemiológica aplicada a la detección precoz de eventos sanitarios. Para que el sistema de vigilancia funcione correctamente, se requiere de un gran esfuerzo, de la participación de muchos actores y del apoyo del laboratorio. No desarrollaremos en este curso el tema de vigilancia epidemiológica, lo veremos en el curso de epidemiología, pero todos ustedes saben por la naturaleza de sus trabajos lo complejo que es detectar precozmente las enfermedades. Los países deben saber qué y cómo notificar a la OIE y proceder de acuerdo al compromiso asumido de favorecer la transparencia de la situación sanitaria, o sea, deben notificar en tiempo y en forma. Y la OIE debe verificar los datos para asegurar la calidad de los mismos antes de proceder a su difusión. Los objetivos generales del sistema son, por un lado, contribuir a la alerta precoz y, por otro, contribuir al seguimiento de las enfermedades en el tiempo. En la próxima sección veremos en detalle cómo funciona WAGIS. Nos vemos en un rato.